¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Nada Personal, gracias por acompañarnos. Recién le estaba comentando a nuestro invitado que puse su foto en las redes, conté que va a estar esta noche, si querés Ponchalo Martín. Gracias, Quirós, por venir, favor. ¿eh? Sé que tiene, bueno, te voy a tutear, que tenés Sí, Fernán. una agenda muy movida, Fernán. Pero le comentaba a Fernán que es uno de los pocos invitados que puse la foto temprano en las redes sociales en general. Hasta cuando pongo a un invitado que tiene buena imagen, no importa de qué lado estés de la grieta, la gente siempre putea. Sos el único al que no puteó absolutamente nadie. Me quedé bastante impactada. ¿Estás acostumbrado? ¿A qué se debe que la gente no te putee a vos en este momento? No, eso no lo sé, pero digamos, lo que yo trato de hacer es siempre intentar construir y tender puentes entre las diferentes miradas, ¿no? Yo creo que todos valemos por lo que somos, por lo que pensamos, por la forma de mirar el mundo, y cada uno de nosotros aporta un talento diferencial, una mirada diferencial, y todas son válidas, incluso las que te critican. La primera pregunta que te voy a hacer es si a esta cuarentena le faltó humanidad. Es una pregunta difícil. Yo te diría así, digamos, tanto dolor, tanto daño en las dimensiones del ser humano, no solamente, por supuesto, la obvia, la sanitaria, pero la afectiva, la vincular, la económica, la angustia de no saber cómo siguen las cosas, los chicos con tanta dificultad. Yo te lo miraría del otro lado. Tal vez se requeriría una enorme humanidad y el pensar en el otro, la otredad, una enorme otredad para poder pasarlo de mejor manera. Entonces, si vos me decís, faltó humanidad, no sé, necesitamos una enorme cantidad de humanidad, de vínculo, de cuidado del otro, porque hay demasiado dolor de todos. Y hay personas que en el dolor sacan su parte fea, en la angustia o en la incertidumbre sacan su parte fea, y hay que trabajar de contener esas cosas, de amortiguarlas, de acompañar. Es un momento muy duro para todos y ya no importa cómo piense cada uno, el dolor es generalizado. Por eso es que un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Creo que los líderes, los funcionarios, lo que tenemos que hacer es contener, acompañar, y no tenemos yo diría así, un poco exagerado, no tenemos el derecho de ponernos primero. Hay que acompañar, acompañar y acompañar. Hace mucho que no invito a un médico a este programa, a un infectólogo. Me enojé mucho con los infectólogos, también con algunos comunicadores. En general me enojé sintiendo que no tenían empatía con la gente que la está o la estaba pasando muy mal. Los veía como, o los veo como muy autoritarios. Por eso me impactaba lo que pasaba con vos, sobre todo en redes o con la gente cuando les conté que venías. Em, ¿Qué han hecho con la salud mental de todos nosotros, de los argentinos? ¿Qué han hecho? ¿Han abusado de nosotros a la distancia, después de Mm, casi 6 meses? No ¿Cómo lo se veo, lee eso? sí, no lo veo de ese lado, yo lo veo de este lado. Está el sesgo del experto, ¿no es cierto? La persona que se dedica a un tema que la conoce perfectamente bien y sabe el potencial daño que esta pandemia puede traer. Yo estoy convencido que la decisión del presidente de esta cuarentena precoz, que ha sido tan discutida o analizada, ha evitado una catástrofe sanitaria en la ciudad de Buenos Aires, al menos que lo que conozco bien, ¿no? Por supuesto que después trae la complicación de una larga cuarentena que hay que saber resolver y gestionar. Pero la decisión inicial, desde mi perspectiva, fue correcta. Entonces ahí está la cuestión de que el que sabe bien el daño potencial, digamos, tiene mucho foco en ese daño potencial. Y yo creo que esta situación tan inédita que hemos vivido, que nadie de los que estamos vivos había vivido algo parecido y todos tuvimos que aprender rápidamente, a mí lo que me enseñó muy rápido es que de la mano de la dimensión sanitaria, venían un conjunto de dimensiones que eran tan importantes como ella, si uno quería seguir manteniendo el vínculo con la ciudadanía y una propuesta de política pública que la gente tenga voluntad de cumplir. Entonces yo siempre digo, acá hay que hacer gestión sanitaria y gestión social, que tiene un componente comunicacional, por supuesto, pero gestión social significa lo que vos acabas de decir con tanta claridad. Es comprender lo que le pasa a la gente, la empatía de la diversidad, porque hay gente que le duele o no puede cumplir un aspecto, lo económico, otro lo social, lo afectivo, lo de la esfera de salud mental. Tener mucha empatía y comprensión de lo que está pasando en la ciudadanía. Y hablo empatía de la posta, de la verdadera, ¿no? No el que Sí, se hace el no, no, empático, no, no, porque no. se nota cuando alguien se hace el empático, cuando alguien realmente lo siente, ¿no? Lógico, la empatía entendida como lo que significa empatía, Ujú, es tener el sentir del otro. Eso es la empatía, la definición de ujú. empatía. Entonces, poder comprender el sentir del otro. Y a mí lo que me ha pasado, lo dije varias veces ahora,
como decíamos antes de empezar, estamos todos tan cansados que ya ni ganas de ponerte mal te quedan, ¿no? Ujú. Pero la verdad que he tenido momentos muy, muy duros en este proceso porque tenés que andar todo el día por la calle y ver ¿Cuáles la fueron calle. esos momentos más Ah, duros? yo te diría casi a diario durante meses. Yo tuve muchos meses durmiendo muy mal, pero sin ningún día de descanso, sin tener ritmo de ningún tipo, trabajando 12, 14 horas por día, no solamente yo, todo el gobierno y el equipo del Ministerio de Salud y todo lo que están en los hospitales, en los centros territoriales, en los centros de salud, todo el sistema de salud, ¿no? Y la verdad es que después de tanto cansancio, ver tanto dolor, ver cómo el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de la salud en el sistema de salud, ver la gente que ha perdido familiares o seres queridos que no ha podido despedir, ver el proceso de, digamos, de todo lo que es el posterior al fallecimiento, de lo que pasa a la familia, ver lo que le ha pasado a tanta gente que ha perdido empresas familiares de generaciones enteras o que se ha quedado sin trabajo, estar en los barrios populares y ver la gente que se ha quedado sin la changa y no tiene con qué comer. Yo no quiero hacer una apología del dolor, pero la verdad que este proceso ha sido tremendo y yo creo que digamos, respeto mucho a la ciudadanía porteña porque ha sido relativamente o muy respetuosa del dolor del otro. Siempre hay subgrupos o pequeños grupos o algunas personas que a lo mejor tienen una conducta inapropiada, pero hemos sido capaces todos de podernos comprender de una manera o de otra. Y yo creo que eso, si lo terminamos de construir bien, los vínculos de lo que nos ha pasado a cada uno se interrelacionan bien, tal vez tenemos una oportunidad de construir una sociedad mejor para el futuro, ¿no? ¿Qué pensás de Ginés González García? Ginés es una persona que yo respeto mucho, ha sido un referente de la salud pública argentina, ha sido y es. Es una de las personalidades de la salud pública argentina, ha formado enorme cantidad de personas en su trayectoria, ha fundado iSalud, es decir, una persona que yo respeto muchísimo. Por supuesto que no estoy de acuerdo en todo con él, él con algunas veces, de hecho hoy mismo ha ocurrido Ahora vamos a escucharlo. critica algunas cuestiones de la ciudad. Como yo lo dije, le dije cada vez que me pasó que alguien importante o alguien que yo respeto me critica, es de la crítica solamente escucho y aprendo. Esa es la realidad. Y yo lo escucho a Ginés, escuché lo que dijo trato de aprender de lo que él dice y luego, por supuesto, cuando lo vea le voy a dar la explicación personal de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a escucharlo a Ginés y se lo decimos por televisión. ¿Cómo no? Yo casi todos los días hablo prácticamente con por lo menos la mitad de los ministros de Argentina para saber cómo están las cosas y estar con ellos, pero por supuesto y seguiré haciéndolo y seguiremos haciéndolo, yo no creo que haya ningún inconveniente, lo cual no quiere decir que yo no estoy disintiendo con alguna de las actitudes aperturistas permanentes que tiene la administración de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece que no condicen con el grado de la pandemia en la Argentina, ni con la cantidad de muertos que tenemos por día y la cantidad de dificultades que tienen muchas ciudades. Ahora, los bares, hacer una pelea por los bares y que los bares sean la base de una disputa, me parece que, vuelvo a decir, y además, ustedes ven, es muy difícil controlar los bares por la propia esencia de lo que va uno a hacer a un bar. Entonces, si usted no puede controlar, no puede hacer la apertura. Y el control no está funcionando, a mi modo de ver. Yo seguiré pidiendo a la Ciudad de Buenos Aires que sea solidaria, como fue el país al principio, cuando el problema era de la Ciudad de Buenos Aires y la verdad se hizo una cuarentena para todo el país. Bueno, sería bueno que te escuchemos. Cuando Bueno, le él escuchás dice- a Ginés decir esto, Él dice varias cosas diferentes, algunas que comparto y otras que no. las que no compartís. Digamos, primero de todo, como yo te decía hace un ratito, la gestión de la pandemia incluye la gestión social. Entonces nosotros lo que veníamos viendo en todas las semanas que venían era que cada vez era más frecuente en la investigación epidemiológica de cada enfermo. Todos los días se enferman unas personas en la ciudad, unas 1000 personas. Nosotros hablamos con cada una de ellas, con las 1000, e investigamos cómo fue el proceso potencial del contagio y cuáles fueron sus contactos estrechos y con quiénes estuvo para rápidamente llamarlos y ponerlos en aislamiento y hacer el seguimiento clínico de los contactos estrechos del enfermo. En estas investigaciones epidemiológicas cada vez era más frecuente, las últimas semanas era muy frecuente, que las personas te cuenten encuentros sociales. Que te digan, sí, yo estuve con tal o cual, porque nos encontramos en casa, fui a ver a mi madre, me encontré con los chicos del colegio, vinieron los amigos del vecindario, vinieron las personas del piso de abajo. Entonces, la verdad es que lo que estaba pasando era lo peor de todos, era
las personas se estaban encontrando en los lugares más inseguros posibles, que era dentro de la casa, siempre con mala ventilación, cruzando las familias. Y a mí me pareció que uno podía hacer dos cosas: hacerse el distraído y seguir insistiendo, no deben juntarse en su casa y no modificar ninguna realidad, o intentar modificar la realidad y gestionar la realidad de la sociedad. Perdón, como hizo el gobierno, como hace, ¿no? Digo, Ginés fue a la casa de su novia, lo vimos en las redes sociales, el presidente estuvo con Moyano y su familia. Quiero decir, lo que ellos hacían, pero es haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Por eso, pero lo que más... Creo que hasta llega un momento que debe ser inevitable no querer estar en contacto con la gente que querés. Por Pero eso... si te parece que eso no es correcto, no lo hagas vos tampoco, ¿no? Claro, pero por eso acá estamos hablando de gestión sanitaria, Sí. porque si no, se mezclan los conceptos. Sí. Bajo la gestión sanitaria, lo que estaba pasando es que había gente que ya le costaba cumplir con la propuesta Ujú. y estaba incumpliéndola de manera indebida y en el peor momento o de la peor forma posible, que es encerrándose en un departamento, en un lugar cerrado. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Vamos a proponer una alternativa para esa situación y vamos a pedir a la gente, por favor, manténgase en su casa, salga lo menos posible. Si va a encontrarse con alguien, no lo haga acá. Hágalo o en el espacio público, en las plazas, como lo hemos dispuesto, o encuéntrese en un lugar 1 a 1 con una mesa de 2 metros, barbijo puesto y cuidado. Y que esto tiene dos ventajas enormes, la política, y por eso insisto, me parece que no lo está viendo Ginés en este sentido como una política sanitaria, que yo creo que es profundamente sanitaria. Tiene dos ventajas sanitarias. La primera de todas, el espacio abierto público es 20 veces más seguro que el espacio cerrado. Entonces, primero aumentamos la seguridad del encuentro. Y lo segundo, que es tan importante, que ahí el comentario que hace yo lo comparto, es que cuando las cosas que son incorrectas se pueden observar por todos, todos las podemos observar, reflexionar y provocar un cambio. Porque él observa que en algunos lugares ha observado unas condiciones que no son correctas. Justamente eso es lo que queremos que ocurra, que debatamos sobre cómo aprendemos y cómo construimos ciudadanía. Tenemos muchos meses por delante para una vacuna y todavía tenemos que aprender a manejarnos. Entonces hay gente que se va a encontrar en un bar, que no toma los 2 metros Igual o no se están pone un el poco barbijo. obsesionados con el tema de los bares de Palermo, ¿no? Y los bares de la ciudad. Bueno, eso es... No, porque después uno ve el conurbano. Yo detesto la pelea conurbano o provincia de Buenos Aires, capital. Me parece horrible. Somos todos compatriotas. O sea, esta cosa de dividirnos me parece un espanto. Pero hay una obsesión con respecto a los bares que después uno ve en las redes sociales lo que sucede en diferentes lugares del conurbano y uno dice, pero bueno, no hay bares, pero hay ferias, la gente tiene que vivir, tiene que sobrevivir. Entonces digo, esta cosa de apuntar a los bares, esta cosa de generar poca empatía entre unos ciudadanos y los otros, es desagradable, Fernán, Sí. en el medio de esta cuarentena, pandemia y de tanto sufrimiento. Comprendo tu comentario, me parece que ese es un comentario súper válido y una reflexión que cada ciudadano tendrá que hacer sobre lo que observa. Yo no voy a ser quien ni observe a otro ni me defienda de alguna crítica, al todo lo contrario. Las voy a escuchar y voy a No, tratar pero de... me parece genial que no lo hagamos entre ciudadanos, pero Ese es que el una punto. persona que tiene poder frente a nosotros lo haga. Digo, estamos viviendo un momento de mucho temor, de mucho miedo, y lo único que hacen es generar más dolor y más distancia, pero no social, sino de la otra, enfrentamiento entre argentinos. Sí, Está mal. esta pandemia... Por eso yo te hablaba del abuso, del Claro. poder frente a la ciudadanía. Esta pandemia, uno de los componentes esenciales para que de la pandemia salgamos con el menor daño posible es que seamos capaces como ciudadanos de acordar una forma de cuidarnos mutuamente, de poner algunas reglas que todos cumplamos. Y solamente podemos acordar en un ambiente de confianza y de diálogo. Cuanto vos más asustás, con cuanto más debate o conflicto pones en la ciudadanía, más difícil es gestionar la pandemia. Por eso mi tarea desde el día 1 es construir puentes en la ciudadanía, con los que piensan de una manera, piensan de otra, los que están de acuerdo conmigo, los que están de acuerdo con otro. Es más fácil cuando ellos creen que es más fácil, digo ellos en general, los que cada uno que sabrá quién es, desde el miedo es mucho peor, pero creen que es mejor. Sí, decididamente no. No. Ahora yo te pregunto, ¿cómo hacemos para modificar esa costumbre que tenemos los argentinos de rápidamente buscar un culpable y no proponer o pensar qué podemos hacer nosotros para mejorar, ¿no? Y una de las maneras es iluminar, es mostrar una forma de ser. Entonces yo creo que, y lo que tratamos de hacer todos en el gobierno de la ciudad, es mostrar una forma de ser. Nosotros decimos, Amplíame de mostrar una forma de ser. por ejemplo, cada uno ser responsable de lo que tiene que hacer y dar el ejemplo con lo que hace todos los días. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer y yo particularmente trato de hacer y mi equipo hace todo el tiempo. Nosotros tenemos que conducir... O sea, vos digamos, comunicás totalmente diferente a Goyán, por ejemplo, ¿no?
Tenemos estilos diferentes, Sí, sin ninguna duda. claramente. Tenemos estilos diferentes. Yo lo respeto a Goyan, es una persona con la cual coordino y trabajamos, hablamos con cierta En mi frecuencia. caso, yo insisto, no es nada personal con ninguno. Claro, Simplemente por que supuesto. escucho, veo y digo, Por esto supuesto. así no Por eso, pero funciona. cada uno, digamos, para eso está la ciudadanía, para evaluar luego lo que Lo que pasa es que está considera. la ciudadanía para evaluarlo ahora o luego, que es mucho más adelante, porque en el medio de la pandemia es muy difícil. ¿Viste? A veces uno siente que en vez de achatar la curva, quieren achatar los cerebros de las personas. Es meterlos ahí abajo, no ponerles luz, llenarlos de oscuridad. A mí sí me da empatía lo que le está pasando a la gente. A veces siento que estas personas que ocupan lugares muy importantes en este momento van a pagar caro en un futuro. Yo creo que te queda la foto, lo mejor y lo peor. Yo creo que al principio todos apoyábamos la cuarentena, Ujú. apoyábamos al presidente, nos encantaba verlo a Larreta con Kicillof y con y ahora ya, bueno, eso ya no va a pasar, creo que ya no se van a juntar más los tres, ¿no? La Vamos, última vez no pasó. vamos a seguir trabajando para poder lograr eso. Nosotros creemos que en la pandemia, un poco por lo que vos decís, ¿no? El tamaño dolor y tamaña dificultad, nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para seguir dialogando, construyendo y coordinando. Nosotros desde Pasa que uno salud, no puede dialogar si del otro lado no hay diálogo, ¿no? bueno, vamos a intentar hacerlo, veremos cómo va esta semana, ¿eh? Pero yo Pero ellos te mandan un WhatsApp y te afanan en un minuto. ¿Cómo es? estuvimos Es difícil eso. yo- Vos sos políticamente correcto, Fernán. no, pero yo te cuento lo que te hago. chorean en un minuto, No, no, 35... no es un tema de ser correcto. Te Sí. cuento lo que hago porque nuevamente yo insisto mucho siempre que tenés que tener, para poder manejarte en situaciones tan complejas, tenés que tener mucha armonía entre lo que vos pensás, entre lo que vos decís y lo que vos haces. Absolutamente. Entonces yo habitualmente tengo, por supuesto que como todas las personas tengo mis puntos débiles, pero digamos trato de mantener esa armonía. Entonces lo que yo te cuento es lo que hago. Yo estuve hablando con la gente del Ministerio de Salud de la Nación en estos días, todos estos días, compartiendo datos, información, interpretaciones. Con Daniel estuve hablando hace unos días también de la interpretación de qué hacíamos de cada lado. Pasa que ustedes hablan muy amorosamente con ellos y después ellos en conferencia de prensa o públicamente los matan, ¿viste? Ginés, por ejemplo, Es que puede para ser matar- macanudo con vos, pero cuando habla los manda bajo un camión, que los bares, que Pero- siempre los están criticando, ¿no? A mí Como cuando me exponiendo. critican, primero trato de aprender si hay algo trato de escuchar para ver qué puedo aprender de ello. Y segundo, si tengo algo que explicar a la ciudadanía, se lo explico. No es un tema personal, no es momento de poner las personalidades por delante. Entonces, por eso yo digo, lo de Ginés solamente explico la parte que le tengo que explicar a la gente, que es lo que corresponde. Y luego escucho lo que dice. Ginés es una persona con mucha experiencia, digamos, me interesa escucharlo. Te interesa escucharlo. Sí, tengo un vínculo de Cuando mucho él tiempo dice, con él. cuando él dice que ya no hay nada más para hacer, Cuando dijo... hace poco dijo, bueno, como que hasta acá llegamos, ¿viste? Digamos, hay una cuestión que también hay Porque que comprender. no tengo mucho más para hacer, dice el tipo. Y vos decís, y si Claro. vos no tenés mucho más para hacer, ¿qué me queda a mí? Que perdí el laburo, Claro. estoy desocupado, no sé cómo hacer Hay con una- los chicos no van al sí. colegio. Ahora vamos a hablar también de los chicos. Pero cuando el ministro de Salud te dice eso, Hay una cuestión que es importante, digamos, de explicarle a la gente, y es, nosotros tenemos algunos instrumentos para cuidarnos de esta pandemia. perdón, porque pienso, no podés velar a tus muertos, no podés ver a la gente Por que supuesto. querés. Digo, es muy fuerte. Mira, te cuento algo muy pequeño. Ujú. El otro día, hace un mes y un par de días, murió la abuela de mi hija Martina. Y el otro día, y le mando un beso a Marina Borenstein y a toda la familia, que los quiero un montón, no nos pudimos abrazar todavía. O sea, era la abuela de mi hija. Quiero muchísimo a su familia. Y su tía le mandó algunas cosas de su abuela y yo olí los pañuelos de seda de su abuela, me los puse en el pecho y no pude creer cómo no pude despedir a esa mujer, cómo no pude tocarla. Digo, va a quedar un trauma enorme. ¿Cómo le explico a mi hija, como tanta gente que está mirando, que hace 6 meses comía con su abuela y que de repente su abuela desapareció? Digo, por eso insisto con lo que dice Ginés y con las cosas que dicen ustedes, porque la gente la está pasando horrible. No poder despedir a la gente que amás, que amaste, que querés, tocarla, despedir. Digo, uno empieza a comprender esos rituales de los duelos, ¿no? El despedir Sí, al claro. ser querido, ir a un velatorio. Capaz que yo te decía ir a un velatorio, ¿viste? Ahora decís, ¿cómo no ir a un velatorio? Entonces digo, es muy importante lo que nos dicen. Sí, A claro. la gente le queda la foto, Fernando. Comparto plenamente lo que estás Es diciendo. duro. Comparto plenamente y yo creo que justamente esta pandemia es algo que nos enseñó de tantas otras cosas que podríamos aprender, ¿no? Algo que nos enseñó es que las cosas más importantes de la vida las teníamos al tiro de la mano y no las valorábamos tanto, ¿no? Totalmente. Y yo creo que eso es una primera reflexión para hacer en este proceso. Es qué nos pasa como seres humanos que estábamos tan ocupados de otras cosas y resulta que lo más importante se nos estaba escapando.
Es una primera reflexión que yo tomo mucho de tus palabras y me gusta hacerla en público porque yo creo que hace falta hacerla, ¿no? Pero tantas Totalmente. otras cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestro vínculo con el medio ambiente, con el entorno y con la naturaleza? Es cómo vamos a seguir como seres humanos en esta tierra vinculándonos en el modelo productivo con el medio ambiente y con la salud ambiental y natural, ¿no? ¿Estamos en cuarentena o no estamos en cuarentena? Depende de qué interpretes por esa categoría. Es lo que dijo el presidente. Digamos, nosotros tenemos un conjunto de restricciones que son severas. Vos acabas de describir unas cuantas de ellas. Es decir Podría describir un montón de Sí, gente claro. que conozco y son tremendas. No, y yo te podría Soy una contar. privilegiada, te diría, pero Sí, igual claro. es durísimo. Uno que está trabajando todo el día no se da cuenta a veces lo que pasa a la gente que efectivamente o perdió el trabajo o no puede trabajar o tiene que trabajar en una situación muy incómoda. Entonces estamos Eh, en cuarentena. Para Quirós estamos digamos, en cuarentena. estamos- Yo creo que estamos en sí, cuarentena. sí, digamos, que puede tenemos- ser un poco más relajada, Por pero eso es un estamos en tema del cuarentena. nombre que le quieras poner, pero tenemos restricciones severas. Tenemos los Pero las chicos. cosas tienen nombre, Fernán, porque si no Sí. confundimos a la gente. Estamos en Lo que, cuarentena. lo que pasa es que la situación actual, digamos, la cuarentena así más categórica fue la Sí, la primera estricta. etapa, ¿no? Ahora lo que tenemos son restricciones a nuestras autonomía y libertades. Pero sí, uno le puede poner el nombre que considere. No me parece importante el nombre simbólico, me parece importante entender el momento tan duro que Pero, estamos por pasando. ejemplo, este domingo algo se renueva la cuarentena. ¿Qué se renueva el domingo? Eh, Que el- es la el- fecha que había estipulado el Sí, presidente. el DNU lo que hace es restringir actividades, digamos, ¿no? Pero no se va a levantar definitivamente, va a seguir. Completa no, completa seguramente no. Digamos, y de hecho tendremos por delante todavía meses que aprender a cómo convivir con esto, ¿no? Acá el secreto es cómo ir adquiriendo autonomía y libertad para las cosas que queremos y necesitamos hacer dentro de un proceso donde el cuidado individual genera no solamente la protección de la persona, sino el cuidado colectivo de todos los demás. Entonces acá es muy importante esto y por eso lo de los bares viene al caso. Nosotros tenemos que ir construyendo ciudadanía. Ciudadanía significa entender que vivís en una ciudad, que vos, las cosas que haces te impactan a vos, pero también tienen consecuencias en los demás, sobre todo en una pandemia. Entonces que hay cosas que vos podés hacer que no te dañan y que podés proteger al conjunto. Por ejemplo, usar bien el tapabocas. ¿Qué necesidad hay de usar el tapabocas por debajo de la nariz? Usar bien el tapabocas, en la base de la nariz, bien tapado. Mantener los 2 metros de distancia como estamos nosotros ahora aquí. Cuidarte en los lugares cerrados, tratar de ventilar, abrir la ventana, sobre todo ahora que el clima ayuda. No hacer reuniones de más de 10 personas en ningún lugar. No es tan complicado lo que deberíamos ir aprendiendo para poder ir avanzando más rápidamente en las libertades. El tema es que somos muchas personas, cada uno tiene su mirada y a veces no todos tenemos la consistencia de cumplirlo todo el tiempo. De hecho, es un poco la observación que hace Ginés, que yo también la hago. Yo veo algunos lugares y bares que no todo lo que veo están cumpliendo lo que deberían cumplir. Y eso se construye dialogando, porque ¿qué vas a poner un policía al lado de cada ciudadano? Entonces hay que dialogar y reflexionar, porque somos personas capaces de reflexionar y cambiar los hábitos y las costumbres. Pero con un estímulo externo no lo vas a lograr. Necesitas que la persona haga un proceso de reflexión. Y nuevamente, ese proceso de reflexión te construye como mejor ciudadano para el futuro. Es decir, estamos construyendo futuro también en ese sentido. ¿El test PCR sirve o no sirve? Ahora te voy a contar lo que leí, pero contame vos. Digamos, hay diferentes tests para hacer para esta enfermedad. Los que buscan el genoma viral, el virus es una cápsula, es un envoltorio con un pedacito de gen adentro. Los que buscan el genoma viral, que se llaman PCR, y otros métodos similares, globalmente PCR, y después los que buscan los anticuerpos, es decir, la respuesta inmunológica de la persona que estuvo en contacto. De los que buscan el genoma viral, por supuesto que tienen utilidad si se saben usar en el lugar apropiado y se interpretan de la manera apropiada. ¿Qué significa esto? Que las personas tienen genoma viral detectable, digamos, 1 o 2 días antes de empezar con los síntomas, una proporción de personas tienen el genoma detectable. Una vez que empiezan los síntomas, al tercer día de los síntomas, la enorme mayoría de los que tienen la enfermedad tienen genoma detectable. Y luego se va perdiendo el genoma detectable, algunos lo sostienen como 30 días con posterioridad. Esa es la situación de la PCR. Entonces, ¿qué se dice de la PCR? Es un test. Es el único test para confirmar que estás activamente enfermo, pero podría ser que en los primeros días te dé negativo y vos tengas igual la enfermedad. Entonces hay que tener mucha prudencia en la interpretación del test. Pero no pueden aparecer también como virus antiguos o muertos. Eso es lo que te dije de la última parte. Pero lo que digo es, y en ese caso entonces es un falso positivo. No, bueno, es muy digo, importante. digo,
me lo hago, me da con virus muerto, me estoy de Claro. todo para entrevistarte. Ah, está muy Entonces, bien. al final, ¿qué onda? Pero es muy ¿Entendés? importante esa pregunta, porque mucha gente se lo pregunta. Sí. Y es así. Primero la prueba la tiene que interpretar un Pues si no profesional. estamos todos enfermos, No, o sea, claro. es como una La- locura. La prueba la tiene que interpretar un profesional que pueda comprender. Sí. Entonces, cuando vos tenés los síntomas, Sí. si vos sos una enfermedad leve, ¿no? La enorme mayoría tiene una enfermedad leve. Unos pocos se internan y unos pocos menos aún llegan a la terapia intensiva. Hablemos de los leves, que son el 90%. Sí. Para este 90% que tiene asintomático o con pequeños síntomas o un cuadro leve, al 10.º día ya no tenés ningún virus en las secreciones que puedan contagiar a nadie. Ningún virus que sea infectivo, se dice. Vos agarrás esas secreciones, las pones en una capa de células en el laboratorio y no crecen las células. A partir del 10.º día, el día 11 ya no contagia. Sin embargo, 30 a 40% de las personas hasta el día 30 siguen teniendo restos del virus, pedacitos de genoma. ¿Por qué? Porque quedan en la mucosa o las propias células que tuvieron la enfermedad siguen produciendo algunos pedazos de genoma. Porque el genoma se produce, el virus se produce dentro de la célula. La célula fabrica el virus. La máquina de reproducción del virus es la propia célula tuya. Entonces, algunas células siguen produciendo o fabricando pedacitos de genoma y lo detectás. Pero eso no es un virus. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso ya no se pide más PCR para demostrar la curación. Vos tenés una enfermedad leve, al 10.º día estás curado y no se te hace PCR. El ejemplo más público ahora es los jugadores de Boca. Que me quiero poner de pie, hablamos de los jugadores de Boca. Vamos a poner de pie a los jugadores de Boca, sí. Al Pero fin un bostero acá, eso. Dios mío, qué difícil, sí. Pero fíjate que los jugadores de Boca, hay varios jugadores que estaban en el día 14, 15, no sé para qué le hicieron una PCR, les dio positiva, igual los dejaron ir. ¿Qué es un asintomático? Un asintomático es una persona que se enferma, se contagia, hace todo el proceso de incubación, se enferma, reproduce el virus en la mucosa y no siente ningún síntoma. Y a la vez contagia. Por supuesto, porque tiene el virus en la mucosa. Los asintomáticos contagian un poco menos porque tienen menos cantidad de virus. Lo que está demostrado con este virus es que si a vos te cae una gotita mínima, a lo mejor haces un cuadro asintomático porque la cantidad es tan pequeña que la controlás en la mucosa de la boca o de la nariz y no pasa al cuerpo. Entonces, haces anticuerpos, lo tenés en la nariz, podés contagiar, pero no tenés un gran síntoma. Cuando te dan una gran carga viral, podés hacer una enfermedad mucho más grave porque tus defensas iniciales no pueden contener esa cantidad de virus inicial. Entonces, los asintomáticos aparentemente, es un tema muy discutido, contagian un poco menos, pero decididamente tienen el virus en las secreciones y por lo tanto te pueden contagiar. Es como dice Bisotti, ya tenés tos y tenés COVID. Todo es COVID. Yo te diría, hay un mensaje que me parece importante. Yo veo gente que a veces tose y te dice, me atraganté con un pedacito de una amiga. ¿Viste? Antes, viste, estornudabas, te decían, saludar, Claro. te mandan a la puta que lo parió todo, Claro. te salí de acá enfermo. Sí, sí. O sea, es como muy estigmatizado. pero Todo además- el mundo se cuida, sí. nadie quiere, es horrible. Es ¿viste? horrible, pero además Es pensá que horrible. el 60-70% de los cuadros son asintomáticos, con lo cual, Asintomáticos. por más que no tosa, te puede estar contagiando. Por ejemplo, yo pude haber tenido y no lo supe, Sí, claro, los un chicos, montón vos, de gente. un montón. Un ¿Y montón cómo de sé gente. si tuve? Bueno, Y no tuve ningún síntoma. si por vos ejemplo. digamos, si lo Un estudio de quisieras sangre. saber, claro, te haces Sí. un serológico. Si lo quisieras saber. ¿De qué sirve saberlo? ¿De que uno se quede más tranquilo? Sí, yo te diría, no es necesario saberlo, digamos, para lo único que sirve es evaluar la cantidad de gente que tiene anticuerpos, es para tener un diagnóstico epidemiológico de cómo está la región o la ciudad. Entonces, cuando vos sabés que el 5% han tenido la enfermedad o el 10 o el 15, sabés cómo va evolucionando la epidemia en tu ciudad. Eso es lo que llaman estudios de cero prevalencia. Esa gente que dice, yo me hice 7 hisopados porque trabajo en radio, en tele, 7 hisopados no es mucho, o sea, Sí, no es recomendable. No hay una cosa más simple que te pongan o sea, es muy, yo cuando lo veo soy muy miedosa con eso, me descompenso, pero hacerte 7, por ejemplo, escuché otro día un colega que dijo, yo me hice 7, ya el séptimo me dio positivo, yo digo, Dios mío, Sí, de todo. no es peligroso, no es muy invasivo. Digamos, ¿Por qué tan profundo y no con algo que tenga que ver más con la saliva o con la sangre? Sí o bueno, sí hay nosotros que- estamos en la ciudad ahora haciendo test de saliva. La saliva tiene un poquitito menos de rédito diagnóstico, muy poquito, 5% menos, pero es mucho más práctico. Nosotros estamos haciendo 500 test de PCR en saliva por día. ¿Hasta dónde llega el hisopo que te ponen? No, al fondo, a la garganta, básicamente. La nariz y la boca se conectan atrás. ¿Eso es doloroso? Eso? No, no, no.
No es doloroso. A los chicos para ver si tienen estreptococo, con frecuencia se Es le un hace. escándalo. Bueno, porque los Cualquier chicos... cosa es un escándalo con un chico. Olvídate. Pero volviendo a tu planteo, porque es importante Sí. para hablarle a la gente, es hacerse el hisopado o la PCR. Si vos no estuviste con una persona enferma, no tenés ningún riesgo en especial o no tenés ningún síntoma, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Porque te puede dar negativo, dentro de 2 días estar Claro. enfermo, y te puede dar positivo de haberla tenido hace un mes y creer que la estás teniendo ahora, y en Claro. realidad ya la tuviste y te quedó este resto que estábamos hablando. Con lo cual, hacerla porque sí no tiene ningún sentido. Vos tenés que hacer la PCR cuando estuviste, cuando tenés un poco más de riesgo que la población general. Por ejemplo, o tenés un síntoma, o estuviste con alguien, sos contacto estrecho de alguien, y entonces ahí sí tiene sentido. De hecho, nosotros le hacemos PCR a todos los contactos estrechos de la Ciudad de Buenos Aires. Tengan cobertura privada de la Seguridad Social o pública, nosotros vamos todos los días a las casas de todos los contactos estrechos, golpeamos la puerta, tocamos el timbre y le ofrecemos hacer el test entre el 5.º y el 10.º día para ver si tienen la enfermedad asintomática. Sí. Y de los 400 o 500 test de saliva que hacemos por día, el 20% dan positivo. ¿Cómo es eso con el de saliva? Con un frasquito como es el del cultivo de orina, Sí. el mismo frasquito de plástico estéril, le pedís a la persona que junte una cantidad de saliva y que directamente la deje dentro del frasquito y le haces una PCR como si fuera sobre el hisopo. ¿Es cierto que la vacuna va a ser obligatoria? Eso lo va a decir el Ministerio de Salud de la Nación, pero digamos, seguramente si entra en el calendario de vacunación de la Nación, Si yo, va por a ser ejemplo, no me obligatorio. quiero vacunar, No, pero puedo eso- viajar, puedo Eso es todas las vacunas. decidir qué hago. No, porque decían Lo que de- esta vacuna era obligatoria. Bueno, obligatorio hay un montón, digamos. No, sí, pero Porque vos dijiste otra cosa mi diferente. tema con la vacuna, yo no soy para nada antivacuna, de hecho, me las he dado todas a mi hija. Me extraña que una vacuna se resuelva tan rápido. Bueno, Cuando las vacunas tardan años, no sí, sé, claro. no soy Hay- científica, bueno, pero 5 años, esta vacuna de repente es Bueno, acá tan hay un rápido tema, y es no- obligatoria eh, y me vuelvo es- loca, Quirós. Esta pandemia tiene algunas cuestiones que son muy particulares. La primera de todas es que ha dañado la economía y el interés geopolítico de todos los países. Segundo, que en las ciencias de investigación, en las ciencias médicas, han metido la cola las políticas nacionales. Hemos tenido presidentes recomendando tratamientos, hemos tenido presidentes diciendo que tienen una vacuna que no va a decir por qué ni cómo es que funciona, hemos tenido todo tipo de cuestiones. Entonces acá el desafío de los científicos, los que hacen investigación en humanos, es ser muy prudentes, muy cuidadosos y cumplir todos los pasos y pautas que corresponden. De las empresas que se dedican a la investigación de vacunas que yo conozco, digamos las grandes, las que están en fase 3 y demás, son todas empresas que tienen una larguísima trayectoria y experiencia de cómo se hace eso, y en los países donde lo están haciendo hay entidades regulatorias de altísimo nivel, de manera que yo estaría muy tranquilo al respecto de ese punto. Pero sí una alerta sobre que no podemos acelerar más de lo que corresponde la investigación en humanos, ni de los tratamientos, ni de las vacunas, porque requieren ciertos tiempos Ahora, de ¿y qué puede evaluación. provocar esa vacuna? Yo leía que puede provocar cáncer, que puede provocar infertilidad, problemas en la médula, o sea, como... Yo te De diría, hecho, a un señor que le dieron una vacuna o algo parecido, le dijeron, bueno, por 2 años no puede tener hijos. Digo, que te digan que te colocan algo y que no puedes tener hijos por No, 2 no. años, no sé, no, ¿qué, no, no, qué eso- tienen? no. Me da monstruo, me da No, no, rarísimo. las esto, vacunas, ¿viste? hay diferentes metodologías biológicas de Sí. esas vacunas, son muy diferentes varias de O ellas. sea, es que la gente tiene miedo con la vacuna, ¿no? No sé, yo leo mucho lo que dice la gente. Naturalmente, digamos, todos en esta situación de tanta incertidumbre tenemos cierto temor por todas las cosas. Ujú. Ahora, estas vacunas están hicieron todas la fase 1, es decir, lo que es seguridad en humanos, todas se han probado en personas en pequeños grupos, se han demostrado ser seguras, todas han demostrado despertar la respuesta inmune, y ahora en la fase 3 se van a vacunar una enorme cantidad de personas. Cada vacuna va a vacunar 20.000, 30.000 personas con un estricto control de los efectos adversos. De manera que eso va a estar controlado en estos días. Luego tendremos que esperar 2 años para ver si en el largo plazo tiene algún otro efecto. Pero yo te diría, sería bastante más, soy bastante más, ¿cómo te diría la palabra? Tengo mucho menos desconfianza que vos al respecto. Lo que se está haciendo con las vacunas son los pasos habituales para cualquier investigación en humanos. Lo que pasa es que, viste, esta pandemia, no solo acá, pero como que sacó lo mejor y lo peor de Sí, mucha claro. gente. Entonces, Porque cuando ves lo peor, la es que- incertidumbre, la es que la incertidumbre desesperanza y el y la miedo, desesperación y también por supuesto. la corrupción y el querer ganar plata y el hacer negocios. A mí lo que más me angustia de esta pandemia, hablo de Argentina, porque veo mucho lo que pasa afuera, pero digo, es el abuso sobre el otro. Es como,
yo soy el poderoso y vos tenés que someterte y tus libertades no me importan tanto. Como sentí que salieron muchas cosas oscuras a la luz, ¿viste? Y como Todos nosotros para tenemos mí que ser, jugar con la salud de la gente es como pecado mortal. todos nosotros tenemos que ser tremendamente prudentes y recomponer y recuperar rápidamente las libertades de las personas, porque este nivel de decisión centralizada que tenemos en los ministerios y demás, naturalmente hay que mantenerlo el menor tiempo posible, porque todos somos humanos y todos corremos riesgo de cometer Háblame de errores. la Organización Mundial de la Salud, Bueno, es que nos una... decía una cosa, después nos decía otra, después decía esto sí, después decía esto Lo que no. pasa, ¿sabes lo que pasa allí? Digamos, la Organización Mundial de la Salud es una organización internacional como tantas otras. Es como que vos me dijeras, hablame de la Organización de las Naciones Unidas o hablemos de... Pero, por ejemplo, ¿quiénes son los de la es ¿Quiénes el son? conjunto de países Sí. que mantienen una organización donde los diferentes ministros de salud de las naciones tienen una asamblea y van aprobando los diferentes proyectos. Países que están totalmente en contra. Sí, en esta pandemia en particular ha pasado algo como te decíamos al principio, ¿no? Ha generado tanto daño de todo tipo que ha habido discusiones que tienen que ver con la geopolítica y no con la medicina o la ciencia médica. Ese es un primer componente. El segundo componente es que llevamos 8 meses de una enfermedad que nadie sabía realmente Pero lo que cómo está claro es que es funcionaba. un invento de laboratorio, ¿no? Hoy leía el artículo de Sí, lo vi. una Yo- viróloga china que se fue a Estados Yo tiendo a Unidos. ser y que- más, sí, yo tiendo a ser... Pasa que está patentado, qué sé yo. Algo natural no se patenta, ¿no? Sí. Yo estoy súper desconfiada de todo, Quiroz. No, por eso yo soy un poquito más confiado me en gusta, eso. me gusta, pero yo Lo no, que yo no quiere desconfío decir de todo. que no me haya ido mal en algunas oportunidades de mi vida, ¿no? Claro. Pero yo te diría, tiendo a pensar, digamos, hay suficientes razones Digo, lo de la sopa biológicas. del murciélago, yo al principio capaz que un poco me la creí, pero ya lo de la sopa del murciélago, ya No, no pero le olvídate creo de la nada. sopa, yo digo así. Sí. Esto es un virus que estaba en los animales y Sí. que adquirió en algún momento la capacidad de infectar al hombre. Eso pasa frecuentemente con los Sí. virus, pasó también con la gripe porcina, la H1N1, pasa con cierta frecuencia, o podría pasar con la gripe aviar, ha pasado con otros coronavirus, con el SARS, con el MERS. Pero para Es vos, decir, ¿qué es? no, yo digo, entonces, digamos, Vos en hay- la sopa de murciélago no crees. más allá de la sopa de No, murciélago. es una manera de decir, sí. digamos, No es- creemos eso. Pero hay un montón, una cantidad importante, sobre todo los coronavirus y los virus del resfrío común y los virus de la gripe, digamos, el virus de la influenza, son virus de altísima replicación y modificación genética y con cierta frecuencia que aquellas componentes virales que están en animales adquieren la capacidad de saltar al hombre. Pero no es medio un terrorismo biológico esto. Yo no lo veo de esa manera. Ahora, puedo comprender la explicación, pero es una mirada que, digamos, que hay suficientes razones normales para explicar lo que pasó como para pensar en una anormal. Eso, de esta manera te lo diría. Es decir, este virus es normal, es natural, es explicable que un coronavirus animal salte en algún momento al hombre y lo haga en los lugares de la Tierra donde hay más vínculo entre los animales salvajes y el hombre, como es en China, el sudeste asiático. ¿Por qué si voy al supermercado corro riesgo de tocar un paquete de fideos y infectarme? ¿Cómo Bueno, es porque eso? O el tocar virus- un billete de 100 mangos y no me pasa Sí. nada. ¿Cómo es, Es una digamos? cuestión de aprender ¿Qué cómo... toco, qué no toco? No hay que qué- tener paranoia infinita tampoco. Por eso. Entonces es importante saber lo siguiente. Pero digo, ¿por qué? La gente dice, porque- vas al supermercado, viste, vas a agarrar un paquete de fideos, te puedes contar. Bueno, Es como, lo ya te primero da que se pánico ir sabe- al supermercado, sí. ¿viste? Acá hay una cosa que se sabe claramente. ¿Es una exageración eso? Sí, Fernando? pero déjame explicarte este punto así. Sí. Es. Hay 3 aspectos que hay que discutir. El primero que se sabe claramente, que es, si vos estás a menos de 2 metros de mí, yo al hablar estoy sacando gotitas de saliva que pueden tener el virus si yo estoy enfermo, te pueden llegar a vos si te pegan en la boca, la nariz o en el ojo, te pueden entrar o te pegan en alguna parte del cuerpo, te lo puedes llevar a la cara. Esa es la forma más común de contagio de este virus, está recontra documentado. Hay una segunda forma de contagio que es por el contacto, que es la que vos estás diciendo. Yo hablo, estoy dejando gotitas de boca acá arriba sobre la copa, ¿Pero en la cuánto mesa. sobrevive una saliva en un virus- paquete de No, fideos? la saliva se puede secar, el virus puede sobrevivir varias horas o varios días según las condiciones ambientales. El virus. Ahora, Pero si después... a ver, te hago un ejemplo básico. Sí. Voy al supermercado con barbijo, voy toda camuflada, agarro Sí. el paquete de fideos que alguien le tiró un toque de saliva, Sí. pasaron 3 horas, yo agarro ese paquete, Sí. lo pongo en el carrito. Sí. No me toco la cara, los Por ojos, eso, nada. lo Llego que a mi te- casa, lo- me lavo las manos, le paso un eso es lo coso. que hay que hacer. Se supone que no. Eso es lo que hay que hacer. Es, Ok. siempre que andás por lugares tocando cosas que no son habituales, como puede ser la plata, el supermercado, el changuito, lo que sea,
es cuando volvés a un lugar seguro, como puede ser tu casa. En la puerta de tu casa tenés un poquito de alcohol en gel o agua y jabón, porque tampoco el alcohol en gel es Con indispensable. eso matamos Y con al... agua y jabón se barre y se saca absolutamente el virus de la mano. Entonces, el tema es no volverse loco, pero sí tener el cuidado. Con frecuencia, cada vez que volvés a tu lugar seguro, lavarte las manos, y cuando no estás en tu lugar seguro, tomar la costumbre de no llevarte las manos a la cara. Ujú, Eso es lo que hay que hacer, ujú. Ahora, ¿cuántos muertos hay en el mundo por hambre, por ACV, por infartos, no sé, por supuesto. por cáncer? ¿Y cuántos por COVID? Sí, sí. Digamos, ¿No es un poco impactante que algo tiene... estuve leyendo y la verdad es que hace mucho que vengo leyendo y es mucho más impresionante todo lo otro? Sin embargo, todo el tiempo estamos hablando de esto. Sí, porque, digamos, sí, hay muchas interpretaciones de eso. Digamos, Sí. es cierto lo que estás diciendo. También es cierto que, digamos, los que fallezcan por COVID son suplementarios a todo lo demás que no, tampoco evitaste, ¿Se mueren ¿no? de COVID o por COVID en Bueno, general? ambas cosas. Si yo tengo cáncer y también después me muero por COVID, ¿de qué me morí en Pues realidad? en la Argentina, porque ese es el Porque ahora tema. todo es COVID. Te Claro. morís de COVID, todo el mundo se muere por COVID. Cada No país creo que ha- todo el mundo se muera Claro. por COVID o de Cada país ha COVID. tomado decisiones diferentes en términos de estadística. En la Argentina, toda persona que fallece y tiene el hisopado positivo se considera como registro de muerto por COVID. Pero está bien lo que vos decís, una cosa es morirse porque te enfermaste y te infectaste, y otra cosa es estar contaminado o infectado, un cuadro leve o asintomático, y tener una enfermedad mortal por la cual falleces. Pero esa diferenciación en la Argentina no se hace, en muchos países del mundo no se ha hecho, en algunos sí se ha hecho, y por eso es tan difícil comparar las tasas de mortalidad entre países y ciudades, ¿no? Porque los criterios son bien diferentes. Em, Estaba pensando, yo te voy a preguntar cosas que vos me vas a decir, esta tipa está loca. No, nunca Pero pensaría eso. no, no, de ninguna manera. Es tal la desconfianza que tengo que por momentos digo, ¿no será que no dejan ver a tu muerto? Y yo, porque hay tráfico de órganos y ese tipo de cosas raras, que ya sé que es una locura y que podés pensar en las élites oscuras más grandes del mundo, pero ¿por qué no pensar esas cosas No, también? Es todo tan raro. vos tenés derecho a pensar. ¿Por qué razón yo no podría ver una persona muerta que yo conozco? ¿Cuánto tiempo dura el virus en el cuerpo de una persona que Bueno, murió? vos sabés que No lo entiendo eso. ¿Por qué me voy a contagiar de una persona que murió? Vos sabés que en la Ciudad de Buenos Aires ahora sí podés ver. Sí, lo sé. Con lo lo cual, sé. todo eso que vos sospechás Lo que podría sé. ocurrir, no ocurre. Bueno, está bien, pero por ejemplo, cuando alguien moría, ¿por qué uno no podía despedirse? No, bueno, inicialmente, digamos, el tema es que las personas que fallecen con COVID son muy contagiantes. En todas hay unos criterios de riesgo de personas de contagiar en las epidemias, como ha habido tantas epidemias y pandemias en la humanidad, y esta es una de las que tiene mucho riesgo de contagiar, inclusive fallecido. Entonces se toman las precauciones del fallecido. Pero el punto que vos levantás es muy valedero, es decir, más allá de los cuidados de que potencialmente no contagie la persona a pesar de haber fallecido, tenemos que humanizar ese proceso, y de hecho es lo que estamos haciendo particularmente en la ciudad, ¿no? Hasta acá, ¿qué autocrítica harías, Fernán? Yo te diría, Básicamente de todos ciudad, los días, ¿no? todos los días que pasan aprendo, y tengo una actitud al aprendizaje, porque esto es una enfermedad muy novedosa, que nadie de nosotros ha pasado nada similar en su vida, y todos los días tratás de comprender un poco más la mirada de otro, las dimensiones que daña, el aprendizaje de la biología y la investigación clínica, la investigación de tratamientos, el cuidado y la empatía con lo que nos está pasando a todos, porque además esta misma enfermedad hace 2 meses era una cosa y hoy con el arrastre de 2 meses más es otra. ¿Qué hacemos con los niños? Vos sabés que a mí el tema de los niños Tengo una hija de Sí. 7, tengo amigas con hijos chiquitos o con hijos adolescentes. Sí, sí. ¿Cómo les vamos explicando ya a esta altura? Quieren ver a sus compañeros, amigos, quieren volver en muchos casos al colegio, no por el colegio en sí, sino para ver a sus amigos. Sí, claro. No entienden nada, o sea, entienden pero no entienden. Bueno. ¿Cómo les explicamos? Y además, ¿qué va a pasar con los chicos? ¿Qué va a pasar con las clases? Ya es una locura la clase por Zoom. Te ¿Qué plantearía- tienen pensado en eso en la Ah, ciudad, por Te lo plantearía menos? 2 cosas diferentes. Una, a los fines de la recomendación a las familias, ¿no? Y que yo trato también de hacerlo en la mía. Y es, no nos vinculemos con los chicos como nos vinculamos con los adultos. Ujú.
Es decir, la pandemia y el diálogo de la cantidad de enfermos, de los fallecidos, de las camas de terapia son temas de adultos. Con los chicos tenemos que hablar de otras cosas, tenemos que jugar, tenemos que reír, tenemos que mostrarnos como personas que podemos entrar en el mundo del niño. Los niños tienen mucho tiempo con otros niños en el mundo de niños y ahora lo han perdido y están todo el día con adultos. Y los adultos tenemos que hacer un poco el juego del niño con ellos, ¿no es cierto? Primera cosa que es importante para mantener un poco su sanidad de la esfera emocional. Lo segundo es que estamos haciendo del Estado. Lo primero que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, ya hace mucho tiempo, hace 2 meses, es ampliar las actividades en el espacio abierto para los niños y las familias. Primero era la caminata, luego la ida al parque, ahora los encuentros sociales. Los niños pueden ir con las familias y encontrarse con otros, siempre manteniendo el distanciamiento, con el barbijo, andar en bicicleta, en roller, en patines. Son cosas que en la ciudad ya se pueden hacer. Y luego el tema de la escuela, que es un tema muy delicado. Hoy mismo, Soledad Cunha... Pensaba que no en todos los casos, porque muchos chicos tienen padres separados y los padres no piensan lo mismo, así que es todo un tema. A ver, explícame mejor eso. Y, por ejemplo, yo soy una mina súper abierta y me encantaría que mi hija vaya a ver a sus primos, amigos, etcétera, y el padre no comparte. Bueno, Entonces, pero es una digamos, decisión individual. Pero no, vos... bueno, pero quiero decir, hay un montón de chicos con padres separados que no se comparte eso. Y por lo tanto, yo, por supuesto, respeto a su padre. Pero a mí me encantaría que mi hija pueda vincularse extraña horrores a su prima, a sus amigas. Digo, yo lo haría mucho más flexible, pero bueno, no tengo... Entonces digo, también respeto y entiendo los miedos de los demás, pero digo, no es tan fácil, o sea... No, acá fácil vivimos no hay nada. Claro, es complejo, pero digamos, eso ¿viste? es un tema también de las decisiones familiares y cada niño tiene la educación que los padres consideran Muy que es la mejor para ellos. Sí. Ahora, nosotros damos el permiso para poderlo hacer y damos la organización para poderlo hacer. Y tenemos un montón de voluntarios que están en las plazas tratando de ordenar lo difícil que es mantener la distancia y todo esto. Pero volviendo a la escuela, te decía, Soledad Cunha, la ministra de Educación, estuvo con el ministro Trota hoy a la tarde, dialogando sobre diferentes alternativas que le hemos llevado como posibilidades de retomar cierto... ¿Cuáles son esas posibilidades? Bueno, nosotros lo que decimos es, por supuesto, que abrir las escuelas, llevar a los chicos al aula hoy no se puede. La epidemiología de la ciudad no se puede, necesitamos desandar muchísimos casos antes de poder hacer algo similar. Así que lo que estamos proponiendo es, al mismo sentido de lo que veníamos hablando antes del tema de la actividad física, de los bares y demás, llevar cierto encuentro entre los niños y el espacio escolar al espacio público o al espacio abierto. Entonces, ir primero por eso el grupo de más riesgo, estratificando el riesgo de lo más grave a lo menos grave, primero ir por esos 6.000, 6.500 chicos que hemos perdido el seguimiento escolar. ¿Qué es lo más dramático de todo? Son chicos que tanto ellos como su familia se han desconectado del vínculo escolar. Eso significa que, digamos, que son las personas más vulnerables y sobre todo son las que más le va a costar reinsertarse en una escuela con posterioridad. Algunos de ellos podríamos perder de manera definitiva. Ahí tenemos, si ponémelo a pleno, ahí tenemos más o menos cómo sería un lugar al aire bueno, libre. ahí tenés un ejemplo, por ejemplo. Y eso es un ejemplo que montamos, es decir, es real, ¿eh? Ese es el himno americano, si mal no recuerdo. Entonces, algo así como allí, es en el espacio público, con distanciamiento suficiente, reencuentro escolar. No se trata de dar mucho contenido educativo, se trata de revincular, reconstruir el lazo social con sus compañeros, ahí tenés un ejemplo. Fundamental. Y refocalizar en que hay un ritmo en el día, que hay una actividad que se hace, que es escolar, que se hace de esa manera, que se vincula nuevamente con el espacio escolar, con el docente, con los compañeros. Sobre todo, te digo, primero con este grupo. Luego, los chicos que están por terminar la escuela, los chicos de 5º o 6º año, que están por terminar la escuela. Los adolescentes también cierre. están padeciendo. Bueno, pero en un orden de prioridad yo te diría, primero los que hemos perdido, porque son los que luego podría ser irreparable, podrían no volver nunca a la escuela y le dejás la vida de manera definitivamente dañada. Entonces, ese primer grupo. El segundo grupo, los que están por terminar, para que hagan un cierre escolar, para que hagan un plan de cómo va a seguir su vida para adelante, y luego ir avanzando en otras posibilidades en la medida que la epidemiología nos permita. Pero hoy lo que queremos es lo que ves ahí. Espacio abierto, espacio público. Vamos a hacer un enorme esfuerzo de nuestro lado para poderlo lograr. Te imaginas que cada una de estas cuestiones son un enorme esfuerzo de todo el gobierno y sobre todo de la ministra de Educación, pero nosotros desde el punto de vista de salud técnicamente vamos a acompañar para hacerlo de la manera más segura posible. ¿Cuánto me queda, chicos? Tengo 2 minutos por lo menos. No, porque ahora se me viene algo a la cabeza que se lo voy a decir cuando cerremos. ¿Qué otras cosas se van a abrir y qué otras cosas en la ciudad van a empezar a ampliarse o a modificarse? Bueno, nosotros todavía estamos en una etapa de muchos casos y creemos que en el corto plazo esos casos van a empezar a bajar, con lo cual estamos esperando el descenso de los casos para hacer
otras propuestas que tengan cierto riesgo moderado. Por ahora siempre vamos por los de riesgo menor o los que intercambiamos un riesgo que es menor al que está ocurriendo, ¿no? Entonces, todo lo que sea llevar el espacio público, por ejemplo, algo de la educación, por ejemplo, como hablábamos, los encuentros sociales en las plazas, los niños en las plazas, los encuentros de los adultos en los bares, todo lo que sea llevar el espacio público que podamos hacer, lo vamos a ir haciendo. Sociabilizar. Los patios con y las cuidado. terrazas, ¿qué onda al final? Es el mismo fenómeno, es decir, en el espacio abierto es igual de seguro, con lo cual ¿Pero se nosotros... los van a dar los patios y las terrazas? Bueno, lo ¿o vamos no? a dialogar, nosotros lo vamos a volver a pedir, porque creemos que... Porque ahí hay otro tema, es si vos tenés solamente... Es como una relación tóxica, ¿no? La que tienen con el gobierno. Todos vamos aprendiendo a cómo vincularnos. Claro, pero es como Pero una vos relación fíjate tóxica. lo que Es un pasa matrimonio ahora. arruinado que intenta, pero no puede. ¿no? Tenemos 6 a 8 lugares de la ciudad donde Sí. están los bares abiertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que de algunos lugares de la ciudad se viaja a ese lugar concentrado a estar y después nos quejamos que hay mucha gente. Entonces, lo que nosotros decimos es, necesitamos llevar al barrio a esa realidad, cada uno en su barrio. Y por eso queremos ampliar al resto de los bares. Porque no, y los que tengan la terraza que la usen, porque si hay una terraza se evita que se aglomere en la vereda. Y es una cuestión de ampliar los lugares donde va a ocurrir, porque igual la gente lo va a ir a buscar. ¿Usted quiere ser candidato a algo el año que viene? No, decididamente no. Yo dejé mi carrera profesional de 30 años donde estaba, que estaba muy, muy bien, porque tuve una necesidad importante, una necesidad imperiosa de hacer algo en el espacio público. Y lo que yo sé hacer es esto, el sanitarismo. Me preparé para eso, estoy formado para eso y es lo que disfruto hacer. Mire, yo le voy a decir algo, un minuto me queda, chicos, yo le voy a decir algo que en general no me suele pasar cuando entrevisto. Si tuviera que pensar en que hasta acá fue un reality, ¿no? Si esto no fuera cierto, yo creo que usted en salud es el gran ganador. Realmente se lo digo. Por empatía, por profesionalismo, por sentido común, por un hombre de diálogo. Así que lo quiero felicitar públicamente, porque mientras la mayoría de la gente que tiene el poder sobre nosotros nos llenó de pánico, de miedo, de inseguridad y nos quisieron desempoderar, usted hizo todo lo contrario. Así que le auguro un gran futuro en la política, Quirós, por más tipos, con todo respeto, como usted, de verdad se lo digo. Te agradezco mucho el comentario. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya venimos, no te vayas. ¿Cuánto me queda? Medio minuto. Javi, tirate algo, el dólar. Bueno, ¿qué 200 pasó con dólares. el Sí, dólar? contate algo. Medidas del Banco Central. A partir de mañana, si querés comprar los 200 dólares, Vivi, va a costar cerca de 140 pesos. Escuchaste bien, cerca de 140 pesos. También medidas para el dólar tarjeta, el que se compra en el exterior, pero eso recién a partir de octubre, cuando se pueda volver a ¿Pero eso viajar, qué se ¿no? llama? ¿Devaluación? Devaluación encubierta, No, ni más se ni quiere menos, ¿no? evitar la devaluación. ¿Se quiere Se evitar? quiere evitar la devaluación. Bueno, distintas Exacto. miradas. Está bien, Para mí es una devaluación Se encubierta. pretende evitar la Evitan devaluación. devaluando. No está mal para No, Argentina. Prefiero no, no, hablar no es más. una ¿Cómo, devaluación. Jacobe? Que evitan devaluando. No, no es está así, mal. no es es bien así. argentino. Evitan evaluar No es así, devaluando. No es es así. así. No es así. Nos podemos ir. Chao, hasta mañana. Los quiero. Gracias por elegirnos.